Buenos mediodías, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vaya año, que llevamos. ¿Cuántas cosas están ocurriendo? Dijimos hace tiempo que este año iban a pasar muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, lo que hoy quiero hacer es algo, algo que me gusta. Y es el tema de hablar de historia, ¿de acuerdo? Los que nos gusta leer historia, pues nos gusta hablar y poder conversar con estos temas. Con lo cual, esto lo voy a dejar, lo voy a explicar y bueno, que cada uno diga lo que piense. Os recuerdo que ya sé que dije que los vídeos los volvería a hacer vídeos a partir de noviembre. Bueno, estos, como dije en el último, no son los de aquellos, ¿de acuerdo? Con lo cual, no os preocupéis. Esto es para no tener que escribir tanto. Y que por lo menos sea un poco más ameno, ¿vale? Antes os voy a hacer un anticipo. De noviembre a abril será el periodo zafra, que en agricultura coincide con el corte de la caña. Veremos a ver este año, con todos los ingredientes que tenemos, cómo ese periodo de noviembre a abril se desarrolla y qué acontecimientos ocurren. Ya os dije que estábamos en un periodo de 3 meses duros, complicados evidentemente con el virus, con la pandemia, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pero bien, aparte de esto os voy a explicar lo siguiente. Va relacionado evidentemente con el último acontecimiento histórico que hemos vivido, que es la moción de censura contra el gobierno del Partido Socialista. ¿Vale? Una moción de censura presentada por un partido de la oposición que tenía 52 diputados, ¿de acuerdo? Un partido de derechas, algunos lo califican de extrema derecha, ¿de acuerdo? Y que muchos dicen que no solamente iba contra el gobierno, sino también contra el propio Partido Popular, para arrancar votos, ¿de acuerdo? Para ponerlo en un aprieto, en una disyuntiva de votar sí o votar no. Pues bueno, lo primero que os diré es por qué yo, como militante del Partido Popular, voté a Pablo Casado para que fuera presidente nacional del Partido Popular de España. Estos últimos años, posiblemente desde el 2013, posiblemente, ¿vale? O desde el 2015, 13-15, estamos viviendo en España un momento singular. Que yo y algún otro lo comparábamos con el periodo de la República, de la Segunda República Española, ¿vale? Que fue un periodo muy inestable. Se sucedieron en muy poco tiempo muchas elecciones, eso genera inestabilidad. El último Parlamento, o el Congreso de los Diputados, fue un poco como el actual, ¿no? En que el gobierno no conseguía aprobar unos presupuestos. Que a lo mejor posiblemente había una mayoría de derechas, como ahora, en votantes, pero sin embargo gobiernan las izquierdas. Vamos, un periodo que era
de no gobierno, ¿de acuerdo? Y que condujo pues a lo que condujo. En aquella época incluso, y esto hay que recordarlo porque es así, ¿no? El presidente del Partido Socialista Obrero Español, Largo Caballero, ¿vale? Francisco Largo, bueno, ¿cómo se llama así? Largo Caballero. Era un pistolero, ¿de acuerdo? Y esto es así. Apuntó a un diputado en el mismo Congreso con una pistola, a un diputado de la derecha, ¿de acuerdo? Es decir, llevaba una pistola en el Congreso, para que veáis los momentos convulsos que se vivieron en esa época. Y que, de alguna manera, en estos años que estábamos viviendo, se estaban repitiendo, ¿no? Se estaba repitiendo el tema este de sucesivas elecciones en muy poco tiempo, la declaración de independencia de Cataluña, el cese de todo el gobierno de Cataluña, el nacimiento del Frente Popular, un partido de izquierdas que aglutinaba a las izquierdas, algo parecido al actual Podemos, ¿de acuerdo? La República. Hace poco, en este mes de agosto, el propio vicepresidente del gobierno se atrevió a pedir la proclamación de la Tercera República Española, simplemente por el hecho de que el rey emérito, Juan Carlos I, abandonara España. Bueno, en fin, un periodo muy parecido a aquel, pero sin que aparentemente se produjera el estallido de lo que ocurrió, ¿no? Un golpe de Estado que condujo a una guerra civil. Bueno, no ha habido sangre, pero sí que ha habido muertes. Y muertes ocasionadas por una pandemia a nivel mundial. Pues algo parecido a lo que ocurrió, ¿no? Dices, la guerra del 36 se alargó hasta el 39 y en el 40 empezó la Segunda Guerra Mundial, con lo cual tuvimos pues 8 años mundiales de muerte, ¿vale? No fue un virus, pero fue una locura. Las locuras, los extremismos, ¿de acuerdo? Eso es lo que condujo a que en esa época existieran muertes. Y en esta mueren gente, pero por culpa de una pandemia. Pues bien, a partir de aquí, con ese símil, os decía, ¿no? ¿Por qué voté a Pablo Casado? Pues durante años siempre pensé, porque me gusta la historia, ¿no? Entonces estudié algo los momentos de la guerra civil, ¿no? ¿Y cómo acabó? A mí lo que me interesaba es cómo se consiguió que la guerra civil española acabara. Pues bueno, por de tres formas, ¿vale? En el campo de batalla, unos frente a otros, un ejército quedó acorralado frente al otro. Por otro lado, el reconocimiento del gobierno del movimiento nacional por Francia, y por otro, un autogolpe. La propia República y su ejército, y al frente en Madrid el coronel Casado dio un autogolpe a la República, tomó el mando y firmó la paz. Ya en el momento en que el gobierno de la República estaba acorralado. Lo que tradicionalmente se llamó el golpe de Casado, ¿no? Y como yo era consciente de que en estos momentos estamos viviendo una época parecida a aquella, y apareció en ese momento Casado,
lo vi clarísimo. Antes de que Pablo Casado existiera, siempre consideré que teníamos que encontrar una persona que fuera como Casado, como el coronel Casado, que diera ese golpe, ¿no? Y acabara con una guerra, ¿de acuerdo? Y cuando llegó la oportunidad, el cambio de presidente nacional en el Partido Popular, la candidatura de Pablo Casado, pues la vi como el símil histórico de esa época. Y por eso yo voté a Pablo Casado. Porque necesitábamos un Casado, alguien que fuera como el coronel Casado, que diera ese golpe y acabara con una pelea. Pues bien, lo que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados, la moción de censura presentada por el partido Vox y el no del Partido Popular liderado por Pablo Casado, para mí fue como aquel golpe del coronel Casado. Fue se acabó. Esto no lo queremos. La radicalidad, el extremismo. Bien, pues bien, muy bien. Si Pablo Casado hubiese votado otra cosa, hubiese roto con una base histórica que fue la fundadora en su momento, Alianza Popular. El fundador del centro derecha español fue Manuel Fraga Iribarne, un político que fue ministro del gobierno de Franco y después también del gobierno de la transición, del rey, ¿vale? Pues bien, a mí que siempre me gustó la historia, me gustaba seguir de jovencillo, en la época de... antes incluso de la universidad, hacían unos programas de televisión que se llamaban La Transición, que los presentaba Victoria Prego, ¿vale? Y en ese momento, en uno de los programas, salió Manuel Fraga Iribarne, y dijo lo siguiente: fundo Alianza Popular para recoger lo que entonces llamó el franquismo sociológico, ¿vale? Es decir, toda la base ideológica del franquismo la quería él aglutinar como votantes suyos y con la siguiente premisa: para que en un momento de inestabilidad política la derecha española no se extremice, no se radicalice, ¿vale? Es decir, el nacimiento, el origen del Partido Popular, que fue Alianza Popular, con Manuel Fraga Iribarne, tuvo el principal objetivo conseguir que la derecha, o esa gente que evidentemente hacía 2 o 3 años que había muerto Franco, pues el sentimiento hacia Franco de la derecha pues aún estaba vivo, con lo cual Fraga recogió ese sentimiento para que no se extremizara, para que no se radicalizara, ¿de acuerdo? Bueno, después pasaron los años.
hubo unas elecciones en las que ganó Felipe González con mayoría absoluta de 200 y algo diputados, pues la UCD, que era el partido del gobierno de Suárez, teniendo al frente a Calvo Sotelo, pues bueno, perdió a todos sus diputados, prácticamente sí, perdió a todos sus diputados y se repartieron entre el CDS, que se quedó con unos cuantos, y la mayoría de votos se los llevó ese partido, Alianza Popular, que entonces pues tuvo 100 y pico diputados, 105, 115, una cosa así, muchos. Es decir, pasó de 15, 18, de 10 o 18 diputados que tenía a 105, ¿vale? Un gran salto. Con lo cual, Alianza Popular se confirmó como el partido de la derecha española. Pues bueno, le llegó el tiempo a Fraga, que consideraba que no conseguía tras repetidas elecciones, no conseguía ganar, no conseguía el gobierno y dio el mando a un nuevo presidente nacional. Ese fue Hernández Mancha. Este hizo una moción de censura al gobierno de González y la perdió, ¿vale? Y después dimitió. Y al 1 o 2 años, posiblemente fue en el año 89, bueno, Fraga, después de dimitir Hernández Mancha, volvió a coger otra vez las riendas del partido y acabó cediendo el testigo al joven político José María Aznar, ¿vale? Esto año 89, que acabó siendo presidente del gobierno en el año 96. El 3 de marzo, no, el 6 de marzo, puede ser, o el 3 o el 6, de 1996. Eran posiblemente, me parece que eran no sé si ganó a las terceras elecciones, ¿vale? Subiendo, es decir, en el 93 no ganó y subió, pero subió mucho. Y entonces ganó con una mayoría simple. Y ganó con una premisa muy importante. Lo primero que hizo fue limpiar el partido de todos los elementos franquistas, es decir, todo cargo que estuviera vinculado a orígenes del franquismo, ¿de acuerdo? Lo limpió, lo eliminó. Esa fue una base. Porque una de sus premisas más importantes era ganemos el centro como base para ganar el gobierno de España. Es decir, ser un partido de centro derecha. Eliminó al CDS, se quedó con todos los votos del CDS y consiguió el gobierno. En el 96. ¿Vale? Es decir, siempre que la derecha ha sido centro derecha, ha conseguido el gobierno. Tuvo la mala suerte del año 2004 porque recordemos que el Partido Popular, junto con siendo José María Aznar presidente del gobierno en las segundas elecciones, en las elecciones del año 2000, consiguió mayoría absoluta. No sé si llegó entonces a los 180 o 190 diputados. Bueno, muchos, mayoría absoluta pasada, ¿vale? Pero en el año 2004 tuvo un descalabro, ¿vale? Cuando se presentó Mariano Rajoy por primera vez en las elecciones, por culpa de la guerra del Golfo y los atentados del 11 de marzo. Pues bueno, para que veáis que cuando se ha conseguido el gobierno por parte de la derecha en España, ha sido desde el centro derecha, ¿vale?
¿Por qué? Pues porque sí. Y ya está. Dudo mucho que se pueda conseguir un gobierno desde un extremismo, de una manera democrática, ¿eh? No lo creo. Ni siquiera Hitler o Mussolini no ganaron con unas mayores absolutas. Lo que pasa que, bueno, pues manipularon, dieron autogolpes y se convirtieron en dictadores. Y ya está. Y así es. Y consiguieron el poder y punto. Pero bueno. Con lo que podemos decir, sin que nadie se alborote, que ese no del Partido Popular y de Pablo Casado la moción de censura de Vox no era un no a censurar al gobierno de Sánchez, sino un no a extremizar, a radicalizar a la derecha, al centro derecha español. Y esto quiero que quede claro, porque nos ha costado mucho quitarnos ese estigma del franquismo, de ser los fachas y todas esas historias que hoy incluso pues nos pueden ver con gracia. Pero los que estamos trabajando desde hace tiempo en el constitucionalismo, en la unidad, en el trabajo y en el buen hacer de las cosas, pues un sí del Partido Popular en esa moción de censura hubiese sido pues acabar con todo nuestro trabajo, con todo lo que llevábamos haciendo hace años. Es que dices, bueno, podría haber pasado cualquier cosa, pero por suerte vino un Casado y dio un golpe y dijo, no, se acabó, eso no, nosotros no somos así y punto. Somos, si me quieres llamar de derechas, pues soy de derechas, pero soy de centro derecha. ¿Vale? No soy solamente de centro porque pues a lo mejor no me comería ni un colín, pero porque no hay cosas, es decir, de centro quiere decir que compartes, tienes afinidades con la izquierda y no, hoy, hombre, con la izquierda es que la izquierda nos ha conducido siempre a una crisis, la crisis de González, la crisis de Zapatero y la crisis de Sánchez. Comprenderéis que no tenga nada en común con la izquierda, salvo si lo son, la democracia. Pues en fin, os quería decir esto, que ese no del Partido Popular liderado por Pablo Casado ha sido un no histórico, que no es que fuera un no a la política de Pedro Sánchez, sino fue un no a radicalizar, a extremizar al centro derecha español. Y ahí queda, porque veo, sobre todo en redes, diputados o exdiputados del Partido Popular que los conocían en círculos privados y que bueno, haciendo una estampida pues nos están perjudicando. Y eso que han cobrado del partido, ¿vale? Con lo cual aún se entiende menos. O sea que los que estamos haciendo un trabajo de hormiga, ¿vale? Con nuestros artículos, poco a poco, generando confianza, demostrando a la gente que vamos por trabajo y no somos radicales, pues que nos vengan y hagan una estampida politiquillos de poca monta, que por mucho que ahora digan que se han dejado el cuero por el partido y ahora hagan esto, pues sinceramente no les honorifica. Con lo cual
personalmente prefiero a la gente que, como nosotros, seguimos el camino de la democracia y de la tranquilidad y del centro derecha. Que el pensamiento del centro derecha es que todos seamos igual de ricos frente a un pensamiento de que todos seamos igual de pobres. Porque lo que dignifica a un ser humano es que tenga trabajo y que con sus propios ingresos pueda tener una vida muy digna, ¿vale? Y no que el individuo tenga que vivir de la subvención y del subsidio, porque eso no dignifica. No dignifica. Y ya está. Vale. Pues bueno, espero que no os disguste este vídeo. Y si a alguien le disgusta, pues lo siento mucho. Pero lo tenía que decir. Básicamente porque la historia está para leerla. Y como le decía hoy a un exdiputado que ha hecho un esperpento, comprenderás que si eres del Partido Popular, no podemos votar a otro partido. Espero que eso se entienda. ¿De acuerdo? Es que es tan sencillo como eso. A veces se me puede criticar porque lo que digo es una tontería. Es una tontería sencilla, pero es que es así. Es tan sencillo como esto. Si eres del Partido Popular, no puedes votar a otro partido. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Otra cosa es que busques que otros partidos te voten, pero tú no. ¿Por qué? Porque eres del Partido Popular. Dices, esto es como, no sé, claro. ¿Alguien no comprende? ¿Alguien que no podemos votar a Abascal para que sea presidente del gobierno? ¿Qué no se entiende de eso? Somos el Partido Popular, tenemos un candidato y tenemos de entre todos los partidos del centro derecha español más votos y más diputados. Pues, en todo caso, que nos voten a nosotros. ¿O no? Esto es tan sencillo como eso. Además, porque no somos unos radicales. Y ya está. Bueno, espero que esta explicación histórica de que el Partido Popular desde sus inicios ha buscado siempre el centro, que la gente no se extremice, procurar pues que no pase lo del 36. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, espero que todo se entienda y que, bueno, que no salga ningún exaltado más que se dé publicidad para que lo cojan en Vox. ¿Vale? Que sería lo más fácil, pero ya veis lo que les pasó a Ciudadanos, que muchos se fueron a Ciudadanos y mira, se ha caído por su propio peso. Entonces que sepáis que a Vox pues prácticamente le pasa lo mismo. No sé si dentro de un año o dos, pero como se repitan muy rápido las elecciones, Vox no va a tener tiempo de asentarse. Es como el hormigón tierno, ¿vale? Que se desencofra. Muy bien, pues espero que os guste este vídeo. Que yo soy del Partido Popular, por si no lo sabíais. Venga, hasta luego.